El éxtasis es una droga psicoactiva de origen sintético con propiedades estimulantes y empatógenas de sabor amargo. Suele relacionarse y confundirse con el MDMA y otras feniletilaminas de anillo sustituido. El MDMA, 3,4-metilendioximetanfetamina, componentes del éxtasis, se particulariza por sus efectos empatógenos, relativos a una sensación subjetiva de apertura emocional e identificación afectiva con el otro. Estas propiedades distintivas estarían mediadas por un incremento en los niveles del neurotransmisor serotonina en las sinapsis neuronales y otros neurotransmisores, principalmente la noradrenalina y, en menor medida, la dopamina. La actividad de la serotonina se ha relacionado funcionalmente con los estados de ánimo y el humor. Drogas. Estructura del éxtasis. 3 defectos. El mecanismo de acción se atribuye al rol del MDMA como agonista directo de los receptores neuronales presinápticos de serotonina. De esta manera, el MDMA induce la liberación de estos neurotransmisores desde las vesículas en las terminales presinápticas de las neuronas, hacia el espacio sináptico, propagando la señal por toda la red neuronal. Estos cambios neuroquímicos se manifiestan fisiológicamente produciendo templanza emocional y apertura afectiva, comunicación desinhibida, empatía, entactogénesis. Además, el MDMA preserva también los efectos estimulantes típicos de la anfetamina, que refuerzan los ya descritos, produciendo sensación de gran energía física, con aumento de la actividad motora, hiperactividad, bienestar general y euforia. El subidón se manifiesta en forma de oleadas con sensaciones de euforia, alegría, felicidad, empatía increscendo y de una sensación de ligereza mental y física. El MDMA puro suele tener una bajada muy tranquila y facilidad para dormir. Sin embargo, una sola dosis demasiado alta o una repetición de varias dosis en espacio de tiempo demasiado corto, por ejemplo, la típica pauta de consumo de cada fin de semana, son las que van acompañadas de estados depresivos, debido a que la liberación de serotonina inducida pudo haber vaciado temporalmente las vesículas que alojan los neurotransmisores de reserva. En ese caso, se produciría una caída brusca en los niveles extracelulares de serotonina, que tardaría varios días en recomponerse. Para evitar estas consecuencias es frecuente la administración de un antidepresivo inhibidor de la recaptación de la serotonina, IRS, sobre todo la fluoxetina, unas 6 horas después de la ingesta de MDMA. Evidencia científica preliminar, en ratas, asocia esta práctica con una acción neuroprotectora, profiláctica contra la posible toxicidad del MDMA. 4. Esto es particularmente predicado por algunas agrupaciones civiles dedicadas a promover políticas de reducción de daños. Su utilidad para facilitar la introspección con un temor reducido ha sido comprobada en algunos contextos terapéuticos, realizándose en España el primer estudio para las aplicaciones terapéuticas de esta droga, con mujeres que sufrían trastorno de estrés postraumático por abuso sexual, en la Universidad Autónoma de Madrid por el psicólogo José Carlos Bouso. Dicho estudio, se llevó a cabo con buenos resultados en sus primeras fases con dosis de hasta 50 miligramos, pero fue detenido por cuestiones políticas, sin que haya sido aún concluido. Al mismo tiempo se desarrolló otro estudio en Israel para víctimas de actos terroristas que sufrían trastorno de estrés postraumático. En el 2004, la DEA, Drug Enforcement Agency, otorgó las primeras licencias para adquirir esta droga legalmente. Los representantes de la clase médica que participan en estos ensayos se han manifestado en favor de modificar el estatus legal del MDMA, proponiendo que sea retirado de la lista y incluido en la lista 3 de psicotrópicos. Estos ensayos fueron llevados a cabo en primates, en los que se demostró el deterioro cerebral ocasionado por tomas sucesivas de MDMA. Años más tarde, se demostró que la sustancia empleada en estos experimentos no fue MDMA sino de metanfetamina, por lo que los resultados obtenidos no pueden considerarse correctos. 5. Por otro lado, está la barrera hematoencefálica. Es una membrana porosa que separa entre los vasos sanguíneos y el encéfalo. Aunque muchos tóxicos encuentran infranqueable la barrera, el MDMA, al igual que otros como la nicotina o el alcohol, sí pueden atravesarla, lo que motiva su efecto inmediato sobre sus receptores en el sistema nervioso. Esto es posible tanto por ser moléculas muy pequeñas, micromoléculas,
como por ser lipófilas. En este sentido, los experimentos de Brian Yamamoto 6 realizados en ratas, demostraban que el MDMA dañaba en cierta medida la barrera hematoencefálica del cerebro de dichos animales, y, aunque no existen experimentos al respecto en humanos, podría tener dicho efecto también. Dicha neurotoxicidad ocurriría como consecuencia de un consumo total de la serotonina en las sinapsis neuronales, produciéndose entonces la recogida de dopamina. El enzima monoamina oxidasa, MAO, interacciona con la dopamina, liberando así compuestos dañinos para el cerebro. 7. Esta forma de neurotoxicidad, si bien puede ser atenuada mediante la toma de diversos fármacos. 8. Otra posibilidad es que, dada la falta de normalización en su venta, es posible que una unidad vendida de MDMA contenga además otro tipo sustancia, o incluso que no se trate de MDMA en absoluto, pudiendo resultar, por tanto, sus efectos absolutamente distintos a los esperados. Sobredosis, éxtasis. En casos de toxicidad por sobredosis, puede producirse hipertermia y síndrome serotoninérgico. Existe riesgo de deshidratación en usuarios con alta actividad física que olvidan beber agua, dado que la droga puede inhibir la percepción del cansancio, del hambre, y de la sed, siendo esta última hasta ahora la única causa de muerte derivada 9 debido a los consumidores que olvidan hidratarse y ventilar el cuerpo, menospreciando la importancia de esto debido a los efectos eufóricos y de bienestar de la droga. En este sentido, la ingestión de alcohol agrava los riesgos potenciales ya que el alcohol colabora con la deshidratación. En contraste, también han sido registrados casos de hiponatremia, deficiencia de sodio, por exceso de agua. 10. El mayor peligro proviene del hecho de que, al no estar legalizada, no existe homologación en la venta, por lo que otras drogas, más peligrosas, como PMA, DXM o metanfetamina, se añaden a las pastillas de éxtasis o muchas veces simplemente se venden como tales. No hay información disponible sobre los efectos de la droga a largo plazo en humanos, debido a que el estatus legal de esta sustancia impedía tales investigaciones hasta el 2004, cuando se autorizaron los ensayos clínicos antes mencionados. Prohibición jurídica. Se considera como sustancia ilegal de forma automática al estar incluida en distintos convenios indicativos, entre los que destacan la lista y anexa al Convenio Único de las Naciones Unidas de 1961 y el Convenio de Viena de 1971, por lo que se le aplica la regulación específica en todos los países donde se hayan ratificado tales convenios. 3. En el 2004, la DEA otorgó, con reticencias, las primeras licencias para adquirir esta droga legalmente con fines de investigación. Los representantes de la clase médica que participan en estos ensayos se han manifestado en favor de modificar el estatus legal del MDMA, proponiendo que sea retirado de la lista y incluido en la lista 3 de psicotrópicos. Historia Techno. En 1912, Gemanis y W. Jacobson, trabajando en los laboratorios Merck en Darmstadt, sintetizaron de modo accidental el MDMA. El hallazgo no fue seguido de estudios farmacológicos y, hasta 1953, el descubrimiento permaneció en el registro de patentes sin ninguna aplicación concreta. Es rotundamente falso, por mucho que se afirme en multitud de documentos, que se ensayara en humanos como el norexígeno para usos bélicos. Cita requerida: la primera comunicación científica sobre efectos fisiológicos en seres humanos es de 1976 y se debe al químico y farmacólogo Alexander Shulgin. Pastillas de MDMA grabadas con monogramas distintivos. En 1985, el MDMA fue prohibido en Estados Unidos, en tanto que la Organización Mundial de la Salud, OMS, incluyó al MDMA en la lista de psicotrópicos, entre los fármacos sin usos terapéuticos, solo admisibles en experimentos con animales. Al caer en la prohibición, quedaron interrumpidas varias investigaciones sobre los efectos de esta droga. Algo que no quedó claro para algunos en la historia de esta droga fue lo drástico de su prohibición, ya que no existían entonces pruebas de efectos nocivos, peligrosos o fatales, siendo la adicción menor que en otros fármacos debido a la baja tolerancia que el cuerpo humano desarrolla a la droga, y siendo la sobredosis algo improbable también. Se la incluyó en la lista y, junto con drogas como LSD, heroína,
cocaína y otras drogas de riesgos altamente demostrados. Se dijo que detrás de esta prohibición existían intereses económicos de grandes compañías farmacéuticas fabricantes de antidepresivos y otras drogas legales que no tenían competencia con los resultados del MDMA. Sumado a esto estaban las investigaciones hechas por algunos profesionales con resultados altamente satisfactorios en el tratamiento de algunos traumas psicológicos y problemas de parejas. Los efectos que supuestamente justificaban su prohibición, para la que la DEA utilizó un mecanismo de excepción, ya que no debía demostrar su peligrosidad a priori, aún siguen siendo cuestionados y no han podido ser demostrados en un uso no abusivo en seres humanos. La prohibición impide que se realicen apenas estudios con dicha droga, y más del 95% de los realizados se basan en experimentación con otros animales, cuyos resultados no son aplicables al ser humano. Otro problema vinculado a la historia de esta droga, es que uno de los estudios conducidos con primates por el Dr. Ricaurte, confundió y administró erróneamente dosis mortales de metanfetamina a los animales en lugar de la MDMA, y extrajo conclusiones y publicó las mismas sin conocer su tremendo error. Esos estudios, que pretendían ser determinantes en la toxicidad de la MDMA, resultaron ampliamente publicitados, pero no así la posterior rectificación pública y anulación de dichos resultados cuando se descubrió que el estudio carecía de toda validez. El MDMA alcanza su auge de consumo ilegal entre la población más joven en los años 90, en los que emerge como algo novedoso, desligado de la figura del yonki, junkie, prototipo de drogadicto de los años 70 y 80. Sin embargo, no es exclusivamente el único contexto lúdico en que se consume esta droga.